VM Radio presenta. Buenas tardes a todos, comunidad universitaria, industrial, empresarial y de gobierno. La Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí, que nos acompañen el día de hoy en este espacio en VM Radio. Constantemente, la Universidad del Valle de México invita a expertos de distintos ámbitos para que compartan con su comunidad de estudiantes y académicos su perspectiva sobre los temas que están definiendo la agenda en México y en el mundo. Estas ponencias también están abiertas a todas las personas interesadas en estas temáticas y pueden seguir la conversación a través de VM Radio. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe Roberto Martínez, director del Centro de la OSD en México para América Latina, quien nos viene a hablar sobre la respuesta que están dando los países a los efectos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19. Como saben, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OSD, es una institución internacional de gran prestigio que trabaja para crear políticas que buscan mejorar los estándares de vida en las personas. Desde luego, esta crisis de escala global generada por el COVID-19 es terreno fértil que la OSD haga un análisis de la diversidad de enfoques que los países están adoptando para superar las crisis y ver qué medidas están funcionando y cuáles no. Y al final, poder establecer una serie de recomendaciones y mejores prácticas que guíen y aceleren la recuperación. Hoy, Roberto Martínez nos hablará de esto y también será ocasión para conocer su opinión respecto al caso específico de México y qué podemos esperar de la estrategia diseñada por la actual administración de gobierno para sacar al país de esta crisis sin precedentes que estamos viviendo. Bienvenido a VM Radio, Roberto. Un gusto tenerte hoy aquí en VM. Y antes de cederte la palabra, me permito dar lectura a tu semblanza. Amigos, Roberto Martínez es director del Centro de la OSD en México para América Latina. Anteriormente se desempeñó como director general de la oficina de la comisionada Adriana Labardini, dentro del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, tuvo el cargo de asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Roberto Martínez también ha colaborado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión Federal de Comunicaciones. Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado como responsable de asuntos gubernamentales de Intel en México, así como presidente de la sede Centro-Sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Roberto Martínez tiene estudios de licenciatura en el Colegio de México y de maestría en el London School of Economics y en la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y te cedo la palabra para que inicies con tu ponencia titulada Respuesta de los gobiernos ante la pandemia del COVID-19, visión de la OSD. Muchas gracias, Roberto. Adelante. No, al contrario, muchas gracias, rector. Es un placer, es un honor, de verdad, estar con ustedes el día de hoy. Voy a poner, ahora voy a compartir pantalla. Un segundo. Y entonces, tenemos aquí ya mi presentación. Entonces, que estoy poniendo ya ahí efectivamente. Entonces, nos encontramos justamente ante un panorama económico mundial que nosotros desde la OCDE denominamos, cuando hablamos de las perspectivas, decimos que la economía mundial está en la cuerda floja. ¿Y por qué está en la cuerda floja? Porque nos enfrentamos a una situación francamente inédita, en donde el impacto económico y social de la pandemia del COVID-19 es de verdad muy grave.
y todavía nos enfrentamos a un escenario de enorme incertidumbre. Es decir, nos encontramos, como sabemos, el día de ayer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, admite que se ha reactivado la emergencia y que habrá toque de queda en la zona metropolitana de París y en varias ciudades principales de ese país, porque sí se ha manifestado ya un segundo brote del COVID-19, lo cual introduce pues una nueva ola efectivamente de gran incertidumbre sobre las previsiones de los actores y los agentes económicos en todo el orden. Y bueno, ¿por qué la OCDE se vuelve un referente internacional a la hora de analizar qué nos depara en la actual coyuntura? Primero que nada, la OCDE surge de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que fue, como sabemos, devastadora. Y entonces, a través de la reconstrucción de Europa fue en principio posible gracias al Plan Marshall después de la guerra, la reconstrucción de posguerra, subrayo el término reconstrucción, porque en buena medida es a lo que nos vamos a enfrentar en lo sucesivo después de este embate del coronavirus. Y en 1961, ya hace casi 60 años, se crea formalmente la OCDE, cuya misión es apoyar al desarrollo económico sustentable, el empleo y mejorar los niveles de vida de los países miembros y más allá, contando con que actualmente la membresía de la OCDE al día de hoy de 38 países, pues conjunta cerca de tres cuartas partes del comercio mundial de bienes y servicios. Definitivamente en su conjunto los países de la OCDE hacen una masa crítica que representa y refleja el pulso de la economía global. Entonces, nuestra membresía, ya hablé de eso, entonces me voy a ir un poco ágil. Nosotros promovemos el intercambio de mejores prácticas de política pública para favorecer la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas, ¿no? Y esto siempre informados como solamente, bueno, pues de manera lógica trabajamos primero en un frente inmediato con gobiernos, pero también nos hacemos del consejo y de los puntos de vista tanto del sector privado a través de un brazo consultivo de nuestra organización que se llama BIAC, donde participan también las representaciones empresariales de los países miembros, igual que en otra instancia, otro brazo llamado TUAC, conjunta la visión de las centrales sindicales de los países miembros. Y tenemos una red global parlamentaria donde también participan legisladores de todos los países de la OCDE y de algunos otros socios estratégicos. Entonces, con esto quisiera darles tres mensajes principales, ¿no? El COVID-19 es la peor crisis sanitaria y económica después de la Segunda Guerra Mundial. Está deteriorando la salud, el bienestar y el empleo, creando una incertidumbre extraordinaria. Y entonces vamos a ver en un momento cómo nuestras perspectivas giran en torno a dos escenarios económicos que ya decíamos hace poco eran igual de probables, pero que ya se han manifestado como definitivos. Es decir, la segunda oleada de la propagación del coronavirus, del COVID-19. Segundo mensaje, el impacto económico es severo, la recuperación será lenta y la crisis tendrá efectos duraderos. Esto afectará desproporcionadamente a las personas más vulnerables. Y luego los desafíos para las políticas públicas, ¿no? Entonces, cooperar para producir y distribuir una vacuna, eso nos es muy evidente, sustituir las ayudas generalizadas por otras focalizadas para facilitar a los trabajadores a transitar hacia nuevos empleos, garantizar procesos rápidos de reestructuración de las empresas y brindar protección social a los más vulnerables. Se dice fácil, pero es una tarea monumental. Como monumental es la magnitud de los impactos muy severos de esta pandemia. Y esto, bueno, solo para decirles que la misión de nuestra organización es aportar evidencia, datos, compendiar, como estoy haciendo en algunos momentos, la respuesta de los gobiernos a los efectos graves de la pandemia, facilitar el intercambio de estas lecciones aprendidas sobre la marcha, contribuir a acelerar en la medida de lo posible el proceso de reconstrucción y reactivación, no solamente económica, sino de la inclusión de las personas que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. Y esto también a partir de una lección que aprendimos
en la OCDE a partir de la formidable crisis financiera de hace 11 años. Como saben ustedes, fue una crisis de proporciones también terribles. Hace 11 años pensábamos que habíamos pasado por la crisis más severa que se había conocido y registrado en términos de la historia moderna, y nos equivocamos tristemente, pero la lección recogida a partir de esa crisis fue que no podemos ya sostener el mismo paradigma de crecimiento económico que algunos le han criticado con justa razón por sus efectos como, bueno, pues de neoliberalismo, excluyente. Nos dimos cuenta de que la desigualdad aumentó escandalosamente después de la crisis financiera de hace 11 años. Y eso no fue solamente privativo de países emergentes, sino que también ocurrió en países en desarrollo de alta renta per cápita, de altos ingresos per cápita. Y entonces yo en algunos foros presenciales pregunto a las audiencias quién imaginan cuáles serían los países con más desigualdad. Al menos en la membresía de la OCDE muchos apuntan hacia México, algunos apuntan hacia Chile, y no se equivocan realmente, pero pocos apuntan hacia un país como Estados Unidos, donde la desigualdad es muy impresionante y ha aumentado en los últimos 11 años como efecto de la crisis financiera. Y entonces por eso es que la organización se dio a la tarea de encontrar claves que permitieran desde hace ya, pues lo que lleva a la crisis, claves para reactivar la inclusión, y por eso hablamos de crecimiento incluyente como parte de nuestra gran misión. Entonces, sobre las fases de la pandemia vemos hay tres. Bueno, ya creíamos que habíamos pasado la fase 1 de contención, nos hemos equivocado desafortunadamente. Pero se ha traslapado esa fase 1 de contención con la fase 2 de coexistencia con el COVID-19. Efectivamente no es posible frenar abruptamente la actividad económica de manera indefinida, no sin lanzar de manera colateral debajo del piso de la vulnerabilidad a millones de personas. Y bueno, pues seguimos también en simultáneo lidiando con una fase 3. Entonces, esto solo para subrayar que no estamos ante un escenario lineal de secuencia a la tradicional, y entonces, bueno, la carrera por encontrar una vacuna sigue su marcha. Entonces, la recuperación va a ser lenta e incierta. Y aquí solamente para mostrarles cómo eran las previsiones de la OCDE sobre el crecimiento de la economía mundial. Muy diferentes, vean ustedes la línea tendencial que va primero la línea azul hacia el final de 2019, luego se vuelve la línea verde que ya fue refutada. Pero así iban las previsiones de crecimiento, un crecimiento tímido, en donde ahí tenemos como base, la base es el último trimestre del 2019, como base de la línea del 100, entonces veíamos un crecimiento que iba a tardar durante 2 años en repuntar por arriba del 5%, pero entonces ahora con lo de la pandemia, antes de que hubiera un rebrote, vemos esa línea azul cómo se hunde en el inicio del 2020 de manera muy drástica, y luego vemos cómo todavía hacia el avance del 2020 se vuelve una línea todavía más pronunciada hacia la baja, y esa es la línea roja que describe cómo pasará en el escenario de un rebrote que ya estamos viviendo particularmente desde los países europeos. Entonces vean ustedes la diferencia entre la línea roja y cómo va desde el final del 2020 y la línea verde que describe el crecimiento estimado cuando todavía no había pandemia, y la brecha es impresionante. Entonces aquí tenemos un escenario por países. Están ahí, vean ustedes los países más afectados desde la línea, las barras azules, en un escenario sin rebrote, y se encuentra, vean ustedes qué impresionante, España, Francia, Italia, Gran Bretaña, con una contracción económica superior al 10%, rondando el 12% en algunos casos. Luego países con grave afectación económica, incluso de América Latina, como son Argentina, Chile, Brasil, donde ellos van entre una contracción entre el 8 y el 10%, y en el caso de Brasil un poco menos, pero vean ustedes cómo le agregan la barra, el segmento de barra roja a la barra azul, y entonces nos encontramos a un escenario pues todavía mucho más grave, más agudo,
de caída económica. Y entonces vean ustedes, ahí también se encuentra México, con una contracción que con todo y el rebrote pues está rondando pues hacia el 9% de contracción económica. Y bueno, pues la verdad es que creo que hemos sido un poco conservadores en estimar el caso de México, en la medida en que no hemos querido ser alarmistas, porque todavía nos falta evidencia para poder hacer una precisión sobre qué tan severo puede ser el impacto en México. Y de aquí he querido darles un tour sobre las perspectivas para América Latina, en el escenario global. Creo que eso nos es siempre más interesante, sobre todo porque luego recibimos comentarios en el sentido de que México no es necesariamente tan automáticamente comparable con países europeos o con países asiáticos. Entonces os decimos, bueno, México en muchos indicadores se ve además muy lejano, ¿no? Algunos de estos países muy avanzados en distintas áreas de política pública y por supuesto en cuanto a su ingreso per cápita promedio. Entonces, solo para decirles que en América Latina, a la fecha, México es el primer país que ingresó a la OCDE hace 26 años ya casi, y que después fue seguido por Chile, que ingresó hace 11 años. Y ahora el flamante nuevo miembro de la OCDE es Colombia, que tiene unos meses de haber ingresado, y entonces ya somos 3 países miembros de la OCDE, pero tenemos aquí en lo que viene en mis diapositivas algunos países de América Latina muy cercanos que aspiran a ingresar, como son Brasil y Argentina. Entonces vamos ahora en esto del comparativo latinoamericano. Los regreso a mi presentación. Y entonces vean ustedes que estamos hablando en el escenario de América Latina de una recesión sin precedentes. Entonces ahí está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y el conjunto de países de América Latina. Entonces tenemos ahí el país más afectado, si queremos verlo de esa manera, para documentar nuestro optimismo, para decir, si pudiésemos, que mal de muchos, consuelo de tontos. Pues el país más afectado ha sido Argentina. Vean ustedes ahí la contracción de más de 10 puntos porcentuales. Luego Brasil y después México. Y en una menor medida relativa está Colombia, no muy lejos de México. Y luego con menor afectación, pero al final son afectaciones en términos absolutos enormes. Cuando decimos cada punto porcentual de la economía de un país, imagínense ustedes, en México, donde menos de la mitad de un 1% se dedica a todo el gasto de ciencia y tecnología durante las últimas 2 décadas. Si hablamos de una contracción que supere, 16 veces ese volumen, pues estamos hablando de una magnitud enorme de daño económico. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a darle clic aquí. Y entonces aquí vamos a poner los números en perspectiva. Entonces tenemos aquí en el color azul un escenario ya un tanto rebasado con un solo brote, y el escenario con segundo brote. Países de América Latina, los que ya pude reseñar hace un momento, y la media o el promedio de los países de la OCDE. Entonces hacia 2021 pues vemos cómo va del lado izquierdo, del lado azul, la columna izquierda en 2020 dice ahí la magnitud de relativa contracción económica, en el caso de México, de menos 7.5, o sea, 7.5 de contracción económica, y luego con un segundo brote, estamos hablando de negativo 8.6 de contracción económica. Y luego vemos, por eso nada más para no confundirnos, del lado en la columna derecha de cada color, vemos hacia 2021 el estimado preliminar, naturalmente, de lo que sería, ya que toquemos, hablando de la idea de que toquemos fondo, cómo sería la tasa de crecimiento dentro del año. Pero entonces, si venimos de tocar fondo desde hasta abajo, entonces en el caso de México se decía que para el 2021, sin rebrote, pues entonces habría un repunte, es la palabra, de 3% viniendo desde muy abajo. O sea, entonces no significa que se crezca en términos absolutos a niveles previos a la pandemia, significa que que la economía deja de caer y que empieza a repuntar en un 3%.
pero con un segundo escenario de rebrote, entonces sería mucho más lenta, mucho más tímido ese repunte, y en vez de ser de 3%, en el caso de México sería de 2%. Entonces es lo que nos dice esta tabla, y así le puede uno pensar para el resto de América Latina, o el promedio de América Latina, que para el año que viene, en vez de tener un repunte de crecimiento relativo de 3.7%, tendríamos un crecimiento todavía más, pues más tímido, más, pues sí, menor, es decir, de 2.1%, ¿no? En términos relativos, porque viene desde hasta abajo, ¿no? No significa que estemos regresando a los niveles de actividad económica previos a la pandemia necesariamente. Entonces, aquí vean ustedes las tendencias de, del PIB real, pero comparado con la tasa de desempleo, que por cierto se ve también muy dramática. Vean el desempleo cómo se disparó en promedio al final del 2000, con del 2020 comparado con el o sea, comparando el segundo trimestre con el tercer trimestre del 2020 y con lo que sigue en nuestras previsiones, ¿no? Y entonces, por supuesto, vean ustedes cómo el desempleo pues está todavía en la línea roja, todavía muy por encima, muy significativo frente a la línea azul, de acuerdo con nuestra gráfica. Entonces, algunos datos que sí son impresionantes sobre América Latina en el contexto de el impacto de la crisis del COVID-19, y es que la desigualdad siempre ha sido el gran problema estructural en América Latina, pero hablando de la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, cerca de 125 millones de latinoamericanos no cuentan con servicios básicos y más del 47% no tienen seguridad social, lo cual expone a las personas a un gasto potencialmente catastrófico en esta pandemia en caso de que tuvieran que pasar por una desafortunada situación de complicaciones por causa de la infección del coronavirus y que tuviesen que llegar a atención de cuidados intensivos en hospital. Entonces, solo cuentan con su ingreso de bolsillo para ese tipo de situación, lo cual es trágico, realmente. Luego, hay drásticos contrastes en niveles de calidad dentro de los sistemas públicos de servicios de salud en América Latina, por lo cual hay una mayor tasa de letalidad del COVID-19 que en el resto de la membresía de países de la OCDE. Y se estima que la tasa de pobreza en América Latina y el Caribe aumentará 4.4%, dejando a 28.5 millones de personas adicionales en la pobreza extrema. Esto es de verdad catastrófico. Así como llevará al cierre la crisis de 2.7 millones de empresas en América Latina y el Caribe, principalmente microempresas y pymes, con lo cual se perderán cerca de 8.5 millones de empleos. Entonces, de verdad, esto es algo inédito, difícil de narrar y relatar, porque se dice fácil, pero la verdad es que el impacto en el bienestar es algo que no se había visto en mucho tiempo y las noticias no son alentadoras. Esto lamenta uno decirlo. Y bueno, aquí en las próximas 2 diapositivas tengo un detalle ya muy granular sobre cómo los gobiernos de América Latina han ido respondiendo a la crisis de distintas maneras. Destaco yo que la película varía de manera sustantiva entre el volumen de recursos que los distintos países han podido poner enfrente o movilizar para poder mitigar en primera instancia los efectos de la crisis. Entonces, por ejemplo, sabemos que México ha puesto en programas sociales y en programas vamos a decir, de atención a empresas, sobre todo a microempresas, a personas que se encuentran más vulnerables, en un monto equivalente un poco por debajo del 1% del PIB. Esto, bueno, pues es reconocible, es meritorio, pero naturalmente pues todavía habrá que ver si se puede hacer un esfuerzo extra, porque los efectos de la pandemia son de verdad mucho mayores de los que se preveían hace tan solo 4 meses. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, llama la atención de que Brasil ha podido movilizar, es el país que ha podido movilizar más recursos de toda América Latina,
y ha logrado sacar debajo casi de las piedras, literalmente, financiamiento equivalente a más del 6% del PIB, lo cual es impresionante, para poder llevar a cabo distintas medidas, entre las cuales una de las que se discuten a nivel internacional cada vez con mayor vehemencia, es si es necesario contar con un sistema de ingreso básico universal. Entonces, en Brasil particularmente se está discutiendo muchísimo esta noción, habida cuenta de que buena parte del esfuerzo brasileño de respuesta a la crisis del COVID-19 se centró en dar transferencias directas a las personas y con un énfasis también en los más vulnerables, particularmente en los hogares monoparentales, a través de programas que ya existían, como el de Bolsa Familia, que era un programa destinado pues, a combatir la vulnerabilidad extrema de la población en pobreza extrema en Brasil, pero también y no solo en Brasil, sino en otros países también se llevaron a cabo medidas similares de transferencias directas a la población de menores ingresos o de mayor vulnerabilidad. Y también en el caso, por ejemplo, de Chile, se hicieron modificaciones a las legislativas, a las leyes, para poder atender también el grave problema del desempleo, el crear fondos, en el caso de Chile, tener un fondo para paliar el embate del desempleo. También en el caso de Chile se creó el bono COVID-19, que es la parte de un plan económico que permite a las familias de bajos ingresos aplazar los pagos de deudas sin afectar sus ingresos, proporcionando $60 estadounidenses a cada una de estas familias. Ahora, pues ahí los montos pueden sonar modestos, pero a final de cuentas se trataba de salvar el poder de compra de los bienes de la canasta básica en los países de nuestra región. Y pues también en un país el más afectado de todos, como lo es Argentina. Entonces, todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que es un programa que ya existía, han recibido un pago adicional equivalente a lo que reciben cada mes como asistencia social, es decir, se les duplicó el apoyo. Luego también implementaron un ingreso familiar de emergencia por casi $157 para abril, sujeto a prórroga, y esto se enfocó a los trabajadores entre 18 y 65 años de edad y trabajadores informales que perdieron toda forma de ingreso. Entonces, llama la atención que en esta respuesta de proteger incluso a personas que trabajan por su cuenta, pues entonces estamos hablando de una medida correcta en el sentido de atender a la gente que no tenía protección de seguridad social en términos convencionales. Entonces, aquí tenemos incluso a países que no son miembros de la OCDE, entonces les invito, por supuesto, que cuenten con copia de esta presentación si les interesa ver qué ha ocurrido en países del Caribe como República Dominicana o como países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero bueno, pues en el caso sabemos nosotros que de otro país que fue duramente golpeado por la pandemia, como fue Ecuador, pues se anunció de un diferimiento de 12 meses sin recargos, enfocado a agricultores, pequeños comerciantes y artesanos que no puedan pagar su agua y electricidad entre abril y junio. Entonces, aquí interesante ver que los gobiernos en su conjunto, en toda la OCDE y fuera de la OCDE, en gobiernos cercanos a la OCDE, también hubo urgencia de parar o ponerle un torniquete a la verdadera sangría que se produjo a través o debido a la quiebra de empresas micro y sobre todo micro y pequeñas empresas. Y entonces aquí también se montaron distintos mecanismos, por un lado, para evitar que se asfixiaran las micro y pequeñas empresas por una pues, natural y comprensible y medio intuitiva crisis o sofocamiento de liquidez para cubrir gastos operativos. Por otro lado, hemos escuchado el ejemplo en Ecuador y también en otros países sucedió que se empezó a estudiar la manera que se podían minimizar los gastos de operativos de las empresas por el lado de servicios como la electricidad, el agua, los impuestos tipo impuestos a la tenencia de la propiedad o tipo el predial como en México, pero esto en otros países, y también se llevaron a cabo medidas para darle apoyo a las empresas. Eso también ocurrió en México en el caso de empresas de la economía formal a través del IMSS,
para evitar que despidieran empleados, es decir, reconociendo que no podía caer sobre las espaldas de los empresarios de manera directa o exclusiva el mantener una plantilla laboral que les resultaba impagable, ¿no? En las primeras semanas de la pandemia. Entonces, ese ha sido el esfuerzo. Por otro lado, en varios países, incluso fuera de América Latina, de manera particular, los europeos, hubo un esfuerzo muy fuerte de ayudar a las empresas a adquirir créditos en condiciones inéditas también, créditos muy blandos, en condiciones muy ventajosas, pues muy conscientes de la nueva realidad, pero apalancados por el propio músculo del Estado en numerosos países de gran fortaleza fiscal. Y lo digo cuando menciono fortaleza fiscal, porque en América Latina un rasgo común, y se siente particularmente en un país como el nuestro, como en México, la capacidad de los gobiernos para poder movilizar recursos fiscales provenientes de la recaudación de impuestos, pues es limitada. Y entonces una de las cuestiones que se vuelven muy importantes a tener en cuenta es que los países en su mayoría, pues han tenido que considerar medidas y pedir también cambios legislativos para poder recurrir a más deuda, endeudarse más, bajo la lógica de que en tiempos críticos es cuando pues las familias tienen que romper el cochinito y buscar si consiguen prestado en condiciones pues relativamente plausibles para atender la emergencia de un choque inesperado. Entonces aquí vean ustedes la inestabilidad del tipo de cambio en Argentina, que es impresionante, ¿no? Hay un sistema de tipo de cambio ya dual, ¿no? Y entonces, pues el mercado oficial y el tipo de cambio paralelo, pues entonces nos dicen que hay una situación preocupante por lo que se refiere en el ámbito financiero de la estabilidad cambiaria. Entonces, vemos aquí una contracción muy fuerte en Brasil, pero aparentemente ya hay una especie de repunte, puesto que, como saben ustedes, ha habido un enorme debate político en ese país respecto de que la decisión gubernamental fue la de reactivar la economía y sacar a la gente del confinamiento, pese a que la cifra de contagios sigue en una tendencia ascendente y no se ha aplanado la curva. Pero la economía parece estar teniendo un respiro. Ya lo mencioné, Chile, bueno, pues es una recesión muy marcada, que vamos a ver ahorita por la silueta, vamos a decir, visualmente, ¿no? Cómo se ven en términos relativos, la magnitud del centón económico, vamos a decirlo, no se ve allí, pero sí, en el caso de Chile, no había habido una recesión tan profunda desde 1982. Colombia, bueno, pues vean ustedes también la peor recesión en la historia reciente colombiana, y se agrava con ese escenario de rebrote. Y en Colombia, bueno, pues las cosas que recomienda la OCDE, que sí, como nuevo país OCDE le hacemos recomendaciones, es que todavía se necesitan apoyos para reforzar el sistema de salud, para proteger a los más vulnerables, para apoyar la formalidad, y los riesgos es el nivel de liquidez de las empresas, y bueno, los equilibrios macroeconómicos que pueden verse comprometidos por el lado del déficit fiscal y el preocupante, bueno, y necesario de pronto aumento en la deuda pública. Y México, vemos una recuperación a mediano plazo gradual y parcial, lenta. Eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Incluso, bueno, más lenta con el segundo rebrote, lo cual hace suponer que bajo las tendencias actuales la recuperación económica en México pues tardará hacia bien entrado el año 2023-2024. Entonces, bueno, pues tenemos que ser pacientes y estar preparados para un escenario pues difícil y árido, vamos a decir. Y entonces, importante que en México se haga un esfuerzo adicional por proteger el empleo, por mantener apoyos temporales a las pymes,
por mantener el crédito no tan caro para seguir con la tendencia de baja en los niveles de las tasas de interés, por el lado de la política monetaria. Y pues esto todo apunta a que tendrá que pensarse fuera de la fuera de la caja, en el caso de México, para poder sacar adelante esta situación y además darle al gobierno la capacidad de respuesta en términos de recursos que será necesaria para poder hacer menos lenta esta recuperación económica en México, sin por ello, y eso siempre hay que subrayarlo, porque es la preocupación permanente de las autoridades hacendarias en México, sin poner en riesgo los equilibrios macrofinancieros y sin caer en el escenario también muy preocupante de riesgo de menguar las expectativas y la credibilidad del país frente a la comunidad financiera y de inversionistas a nivel global. Entonces, esto ya estoy cerrando mi presentación, solamente para apuntar que dentro de las claves o pistas que vemos desde la OCDE para la reactivación económica en América Latina y también en México, por supuesto, vamos a decir, se resumen, yo diría, en tres grandes rubros. Uno es, o no, más bien son cuatro. Uno es, primero que nada, el entender con mayor detalle y con mayor agudeza cuáles son las áreas o sectores de la economía de nuestros países donde se puede obtener mayor retorno pues al gasto y al esfuerzo de protección o de amortiguamiento del choque sobre el tejido empresarial. Entonces eso obliga a un análisis muy minucioso y además muy a la medida del perfil productivo de cada economía de cada país, pero no solamente de cada país, sino de cada región, y por eso también yo, ahora que estoy hablando, ¿no? Facilitando esta conferencia mía, habiendo sido facilitada por el Campus Querétaro de la UVM, sí me gusta hacer la reflexión en el sentido de que Querétaro pues es una de las áreas que mostró más dinamismo en las últimas décadas en la, vamos a decir, evolución, yo diría hasta, no incluso evolución, sino en el salto cualitativo que da una región como la del Bajío, donde, y además, por supuesto, descollantemente Querétaro, a la sombra del anterior Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en avanzar rápido e integrarse a cadenas globales de valor como la de la producción de manufactura media y avanzada en el sector automotriz y de autopartes. Y en ese sentido, entonces, junto con este éxito en el escalamiento de la sofisticación de lo que se produce en una región, y por supuesto en el polo de desarrollo de Querétaro, también hay un efecto secundario que no es trivial. Es decir, entre más uno se engancha a la fábrica mundial, también más expuesto está a vaivenes o a cambios en la configuración de estas cadenas globales de manufactura o de valor, como les llamamos. Y en ese sentido, cabe hacer notar que con este problema, crisis de la pandemia a nivel mundial, pues va a haber una reconfiguración de las cadenas globales de manufactura y en eso tiene que estar súper alerta el ecosistema, los líderes, los actores que empujan el atractivo de Querétaro o de la región del Bajío frente a los inversionistas globales para poder aprovechar o más bien no perder terreno en el contexto de cambios en la estructura de la producción de la fábrica mundial, particularmente en estos sectores automotriz, aeropartes, pero cabe destacar que Querétaro avanzó hacia el sector aeroespacial. Entonces, no es cosa menor, no es logro menor, es un logro histórico, y por eso vamos a tener que nosotros desde la OCDE traer más evidencia, más análisis, que también hemos sido una organización pionera en el análisis de estas cadenas globales de producción, también para poder darle elementos a los líderes de la región Bajío y de Querétaro, ¿no? Pues darles elementos para mejorar sus estrategias de posicionamiento durante y después de esta pandemia. Esperemos que no dure demasiado tiempo, pero para proteger el empleo. Entonces ahí está una de las claves, el entender cómo se posiciona una región, no solo un país, en medio de esta trama como de telaraña de la producción de la fábrica mundial. Pero de la mano de eso tiene que haber una estrategia
de escalamiento de la sofisticación tecnológica del tejido empresarial. Y en eso vemos como una clave, no solo para Querétaro o el Bajío o para México, sino para toda América Latina. La clave está en acelerar los esfuerzos de escalamiento de la aptitud digital de las regiones, de los países, pero sobre todo centrándose en las personas. Ya me refiero a, deben de articularse estrategias de fortalecimiento del capital humano aprovechando la revolución digital. Entonces, énfasis mucho mayor en las estrategias digitales a nivel regional, hace mucha falta eso, pero también diagonal, vamos a decirlo en el lenguaje de la computadora, en diagonal con estrategias de mejora de la mano de obra, o más bien de mejora del capital humano, bajo un enfoque de destrezas y competencias, pero también con un énfasis de inclusión. Entonces, habida cuenta de que los más afectados por esta pandemia han sido los jóvenes y las mujeres. Entonces, importantísimo el que toda estrategia de capital humano tenga un foco en la equidad, en la igualdad de género, en el empoderamiento de las mujeres, por una razón bien intuitiva. No se puede salir de una crisis de esta magnitud si no se conjunta a todo el capital humano, hombres y mujeres, del que puede disponer un país o una región. Entonces, si las mujeres se quedan por razones culturales rezagadas de la fuerza laboral o no logran adquirir competencias, conocimientos, destrezas a través del sistema educativo y de entrenamiento y capacitación, pues entonces no vamos a poder reactivar la economía, no vamos a poder reconstruirla cuando ha sido tan castigada por esta crisis. Entonces, ahí está cómo la revolución digital conjunta la parte de capital humano con la parte de tejido empresarial, con la parte del fortalecimiento de la competitividad regional. Y aquí les dejo algunos recursos de información de la OCDE en el contexto de pues todo este compendio de lecciones y de análisis para fortalecer las políticas públicas y salir más, pues menos, no vamos a decir más rápido, pero por lo menos menos lento de la muy grave afectación post pandemia o durante la pandemia. Entonces aquí también, por supuesto, mis datos, muy a la orden. Tenemos nuestras cuentas en Twitter y dejarles aquí, está un sitio, está el vínculo a nuestro sitio de la OCDE sobre la respuesta de los gobiernos a la pandemia del COVID-19. De verdad hay muchísimo contenido, más de 190 ya documentos nada más en las últimas semanas, dedicados a muchas áreas de política pública, pero centrándose en la respuesta a la crisis del COVID-19 en la educación, en el medio ambiente, en el empleo, en política social, en el fortalecimiento del desarrollo territorial, en el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas sanitarios, por mencionar solo los más pues sí, obvios en medio de una crisis como la que estamos viviendo, pero hay muchas otras áreas en donde ustedes encontrarán de verdad muchísima información, análisis sobre qué se está haciendo y por qué se está haciendo y qué se podría extrapolar o qué se podría transferir de un país o de una región a otra en aras de no quedarnos pasmados frente a la magnitud de esta terrible crisis que nunca nos hubiéramos esperado hace ni medio año. Entonces, con esto pues dejo el espacio para posibles preguntas, esperando haber sido disciplinado en el uso de mi tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la información, por la ponencia, datos sumamente importantes. La verdad es que yo había leído mucho de la información de la OSD, pero la forma como la platicas, como la analizas, yo creo que nos da un panorama pues más a detalle pues de este impacto, ¿no?, tan fuerte que tiene la crisis sanitaria y la económica, no solamente en México, sino en América Latina y en el mundo. Hay algunas preguntas, Roberto, para ti. Y bueno, claramente pues hay empresarios que nos están escuchando, emprendedores de diferentes tamaños, y algunos de ellos preguntan que, hablando específicamente del caso de México y de las políticas en materia económica que ha adoptado la administración del presidente López Obrador,
¿Cuál es la evaluación de la OSD al respecto? En este sentido, claramente ya diste algunos detalles del caso México en especial, pero si pudieses elaborar un poquito más sobre este tema, Roberto, por favor. Con mucho gusto. A ver, sí está mi micrófono. Pues en realidad nosotros somos, por ahí está mi diapositiva sobre México, ¿no? Que efectivamente somos una organización que a los a los meses que ya lleva la pandemia, vemos que el gobierno mexicano tiene un desafío muy grande, ¿no? Porque efectivamente lo que llamé el espacio fiscal de que dispone el gobierno para tener recursos y gastar recursos focalizados frente a la crisis de la pandemia, pues es limitado. O sea, ciertamente el gobierno mexicano es de los que menos recauda impuestos entre todos los países, no solamente de América Latina, sino de América Latina y agregándole el Caribe. Entonces, tenemos una publicación de la OCDE sobre el panorama de la recaudación en América Latina y el Caribe y de la recaudación de impuestos, y México de verdad sale mal parado. Y esto es porque hay una situación histórica, y eso no es responsabilidad de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior al anterior. Históricamente en México ha sido muy difícil recaudar más impuestos. Y ha sido muy difícil porque la población en general, porque el ecosistema entero de los agentes económicos en México, por un lado son reacios, ¿no?, a que se les cobren más impuestos naturalmente, pero por otro lado tenemos una economía informal que es de más de la mitad de toda la economía del país. O sea, cerca del 56% de la población empleada de alguna manera trabaja en el sector informal. Entonces, es algo pues también preocupante, o al final, vamos a decir, si fuéramos, estamos hablando, somos un organismo internacional, pero decimos, es algo, es una singularidad de México, que no se hayan enfocado esfuerzos de manera más enérgica para ganarle terreno a la informalidad, porque con cierta razón, por supuesto, entonces quienes pagan impuestos en la economía formal, pues se pueden sentir incómodos de estar pagando impuestos mientras casi la mitad de todo el resto de la gente que se ocupa no los paga, ¿no? Porque está en el sector informal. Y entonces tenemos un país desafortunadamente con debilidades estructurales que todavía necesitan atenderse. Y esto ya es un comentario personal, no es la OCDE quien lo dice. Creo que el gobierno todavía hubiera tenido desde hace meses una oportunidad histórica de pues hablarle con un tono de mayor alarma a la población, para decir como en esta visión a la Churchill cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, pues que la ciudadanía, que el pueblo de México tendría que esperar sangre, sudor y lágrimas, ¿no?, frente a lo que estaba por venir, y eso significaba pues entonces hacer un esfuerzo extraordinario y fuera de la caja para poder pues primero crear mayor solidaridad de todo el país, de la población en su conjunto, frente a los más dañados y afectados por la pandemia, pero también para poner sobre la mesa la posibilidad de tener nuevas maneras de recaudación de impuestos. Es que, entonces, digo, para hacerle también ver a la población de que sí, o sea, tendría que despertar el país a la realidad de que se cobra mal, se cobra poco, se cobra mal, y se cobra de manera muy desigual por esta cuestión de una economía dual, el tamaño de la informalidad. Entonces se dice fácil, yo sé que es mucho más complejo, pero desde allí tenemos un gobierno con un nivel de liquidez bajo. Entonces, digo, ya no vamos a hablar, la OCDE no se va a pronunciar de manera unilateral sobre las prioridades o la validez de las prioridades del gobierno mexicano en su presupuesto de egresos, ¿no? O sea, todo gobierno tiene para nosotros como organismo internacional un voto, no solamente un voto, sino que es propietario, es accionista, o vamos a decir, bueno, pues es parte del grupo, del Consejo de Gobierno de la OCDE,
y en ese sentido difícilmente nosotros podemos pasártela de juicio sobre la validez de las prioridades de un gobierno, el de México o de cualquier otro país miembro, en términos de por qué gasta en lo que gasta, ¿no? Pero sí, nosotros sí nos atrevemos a decir que se gasta poco o no se gasta lo que se podría gastar porque se recauda poco. Ahí sí nos atrevemos. Perfecto, Roberto, muy claro, das información muy rica para entender este tema. México, pues claramente, como otros países del planeta, están sufriendo un momento sumamente difícil, porque, bueno, la pandemia, el COVID-19, ahora viene, pues, esta época de influenza, ¿no? Que lo hace un poco más complicado. El tema del confinamiento también es un tema complicado ya, inclusive a niveles, pues, de mentales, ¿no? Intelectuales, de cómo te llevas con tu familia, con tus amigos, con tu sociedad. Y México, pues, tiene que seguir empujando. En el caso de Querétaro, lo comentabas, Roberto, muy impulsado por el tema automotriz, aeronáutico. Sé que tienes una cercanía con el gobierno acá en Querétaro. Los industriales, los empresarios, los empleados, todos los que trabajamos para una organización, para una empresa, que somos productivos, algunos pues, desafortunadamente perdieron su trabajo. ¿Qué recomendación nos darías hacia adelante, Roberto? ¿Cómo ver este tema, pues que es complicado, pero cómo ser optimistas hacia el futuro, ¿no? Platicabas de las tasas de crecimiento de México hacia adelante, que si bien pues no van a, pues, a compensar la caída tan fuerte de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, pues tendrían que ser pues tasas de crecimiento en los próximos años. Hay gente que dice que esta crisis económica pues la vamos a solventar o la vamos a cruzar pues más de 3 o 4 o 5 años, algunos otros dirían entre 2 o 3 años. En tu pensamiento, Roberto, ¿cómo ves, cómo impulsarnos, y no solamente en Querétaro, ¿no? Sino en el país entero, cómo llenarnos de más optimismo hacia adelante? ¿Cómo ves tú el escenario? Bueno, efectivamente, digo, yo siempre como me cuelgo, si quieren ustedes verlo figurativamente, el cargo de conciencia cada vez que tengo la oportunidad de hablar en foros como este, o sea, trato de ser medio impávido y si me le pusiera más énfasis, a veces me da la impresión de que traigo solo malas noticias y particularmente en esta coyuntura, me lo achaco, me lo recrimino a mí mismo, porque digo, bueno, pues es que parece que de verdad estás relatando como si fuera una profecía apocalíptica, lo que está por venir, y yo quisiera efectivamente tener la oportunidad y siempre, entonces, siempre, sí le busco elementos que ayuden a mantener una nota de optimismo, pero que además esa nota de optimismo sirva para la toma de decisiones, que sirva para efectivamente evitar o contrarrestar una mala predicción muy pesimista. Entonces, de ahí que yo digo, en el caso, por ejemplo, más a la medida de la región Bajío de Querétaro, yo diría, bueno, pues es que se trata de una región que ha tenido mucho dinamismo, que relativamente tiene más posibilidades que otras regiones de este país, de México, de salir adelante. O sea, tiene un bono, vamos a decir, relativamente hablando, un bono tanto demográfico de población joven, tanto de perfil productivo debido a la actividad económica, pues que ya es más de avanzada en los sectores dinámicos. Tiene un bono también pues incluso de clima, de geografía, de ubicación, vamos a decir, de posicionamiento en la red de infraestructura logística. Entonces yo diría que tiene situaciones relativamente ventajosas, Querétaro, por ejemplo, frente a otras entidades. Tiene una similitud con sus vecinos en el Bajío, entonces yo creo que por eso es importante y es valioso que haya habido coordinación regional entre las entidades federativas cercanas, vecinas que comparten la zona del Bajío, porque efectivamente pues sería desafortunado que que los estados que comparten la misma región con las mismas características relativamente hablando,
pues se compitieran entre ellos por atraer inversión y que entonces no armonizaran políticas tanto educativas como la oferta de capacitación más allá de la escuela, digamos, formal o de la educación curricular tradicional. Yo diría que es importante más que nunca ahora que haya una estrategia hacia adelante de fortalecimiento del capital humano del Bajío y de Querétaro. Y pues digo del Bajío porque podría ser combinada con Guanajuato, ¿no? Pues incluso Jalisco. O sea, por ejemplo, yo que vengo de haber estado una época de mi vida laboral en el sector de las tecnologías de información y comunicaciones, pues siempre he visto, ¿no? De cerca cómo los líderes del clúster digital de Jalisco, pues han ido dándole lecciones y han sido también muy, como, pues eso, como que muy abiertos a transferir su conocimiento y su experiencia a emprendedores que han mostrado liderazgo en el mismo espacio de la economía digital provenientes de otros estados como es Querétaro. Y eso solamente, digo, es lógico, porque las áreas de manufactura avanzada, incluida la aeronáutica, por supuesto, cada vez requieren más de capacidades digitales. Recordemos que todo lo que se hace en la manufactura avanzada está soportado por tecnologías de la información. Desde el diseño, las pruebas de todo tipo de equipo del más sofisticado, el desarrollo de nuevos materiales, que eso es fundamental en el sector aeronáutico y aeroespacial. Todo se hace con supercómputo, ¿no? Todos los nuevos materiales se modelan y se desarrollan en pruebas a través de supercómputo. Ya no es en laboratorios con sustancias, eso viene después, ¿no? Todo se hace por cómputo. Entonces, por eso se requiere de un capital humano que esté en la frontera de este tipo de conocimiento y de habilidad, que es ya un nuevo lenguaje, el de la programación, el de, pues eso, el codificación, incluso, pues por eso cada vez en más países se habla de que hay que enseñarle a las nuevas generaciones desde edades más tempranas el coding, el código, como si fuera un lenguaje como el inglés o el lenguaje o la enseñanza de la lengua nativa por el lado de la gramática, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que ir la estrategia y por supuesto pues siempre una visión prospectiva, ¿cómo se dice esto? Previsora, hacia modelos más avanzados de desarrollo de infraestructura, ¿no? Infraestructura logística, todas esas cosas que importan cada vez más cuando una región está abierta hacia el resto del mundo y depende del flujo ininterrumpido de inversiones y de transferencia tecnológica de los centros de actividad de las cadenas globales de valor. Perfecto, Roberto. Muchas gracias por la respuesta. Nos quedó muy, muy claro. Comentabas también, y ya la última pregunta para cumplir con los tiempos. Hay varias preguntas, pero me gustaría indexar una con el tema de los jóvenes, que nos están escuchando varios. Comentabas de esta aceleración de los esfuerzos en el tema tecnológico, y bueno, ya desde muchos años el mundo ha cambiado por el tema tecnológico, ¿no? Yo creo que eres una persona que conoce muy bien de esto. Ahora los jóvenes que están estudiando Derecho, Contaduría Pública, Economía, Medicina, Nutrición, imagínate cualquier especialidad de enfermería, arquitectura, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes que están estudiando hoy su carrera, que les tocó la pandemia, que están confinados estudiando, claramente para protegerlos del COVID-19? ¿Qué recomendación le darías para también este tema de motivarlos, ¿no? De inspirarlos a construir un México mejor, que sí hay un México potente con riquezas naturales, que tenemos una gran cultura, y todos estos jóvenes que están ahorita pues en su salón de clases virtual, ¿cómo los podrías motivar a ser mejores, a impulsar su talento y contribuir con su granito de arena para este México que todos anhelamos? Pues yo diría como mensaje pues a los jóvenes que están en etapa de formación todavía, en edad universitaria, que nunca dejen de
experimentar con el conocimiento, que nunca dejen de aprender, que además no solamente se trata de aprender conocimiento, sino de absorber experiencia. Es decir, el aprendizaje no es solamente el aprendizaje de datos y conocimiento per se. Se trata del aprendizaje cada vez más importante, lo que luego algunos llaman la inteligencia emocional o socioemocional. Se trata de ser siempre insaciables en esta tarea de absorber también del conocimiento y la experiencia de otros. Entonces, por eso también muy importante el desarrollar esas habilidades socioemocionales para poder entonces trabajar cada vez mejor en equipo, el poder acercarse a otros para absorberles conocimiento y experiencia. También el hecho de que también sepan e interioricen que hay que tener sed y hambre y apetito de aprender todo el tiempo, de capacitarse todo el tiempo, de estar dispuestos a tirar por un cesto temporalmente lo que uno quiere, de las zonas de confort, de lo que uno cree aprendido hasta la saciedad, porque no existe saciedad cuando se trata de aprender, y que haya siempre una sensación de, vamos a decir, creativa o constructiva incomodidad. En la medida en que la juventud nunca se vuelva conformista, que no desarrolle sopor o aletargamiento al encontrar una zona de confort, entonces en esa medida la generación que se está formando, los millennials, la generación Z, en fin, las futuras van a poder aportarle a un mundo que como nunca exige de lo mejor de sus talentos, pero sobre todo de su constructiva incomodidad, para poder encontrar nuevas soluciones que nosotros no sabemos en este momento, para que este planeta siga siendo sustentable y siga siendo incluyente. No, increíble, Roberto, la verdad hasta me dejaste la piel chinita con tus mensajes, pienso igual, estoy muy, muy alineado a lo que comentas. Y mira, ya la última pregunta, porque si no, no puedo ir a dormir, esta es mía, de mi cosecha. Yo siempre he creído que México tiene todo el potencial para ser una potencia mundial. Antes, pues trabajaba en los medios financieros y estudiaba mucho dónde nos podíamos ver en los próximos años como economía y como sociedad. Hay estudios por ahí de PricewaterhouseCoopers y de HSBC que ven a México como la economía número 7 en el 2050. Después de todo este tema de la pandemia y lo que ha sucedido en el país, ¿tú crees que tengamos este chance, con todo el talento que tenemos y las riquezas, todos los tratados de libre comercio, un país abierto, lleno de gente capacitada, innovadora, resiliente? ¿Nos ves por ahí en 30 años? Pues yo digo que sí, o sea, yo digo que como va la frase ya a veces un poco trillada de que lo que no mata fortalece, pues entonces tenemos que ser capaces de salir de esta crisis fortalecidos. Por supuesto, mucho de ello depende de la juventud que pueda asimilar con gran valentía el desafío y el tránsito por esta muy árida y muy dura crisis que estamos experimentando, y que tengan esa capacidad de decir, bueno, pues no podemos quedarnos como íbamos, no podemos repetir errores del pasado, necesitamos tomar la realidad de nuestro futuro con nuestras propias manos, y tenemos que construir un país en el que merezcamos vivir y en el que merezcan vivir las generaciones que siguen. Entonces yo creo que bajo esa noción sí es muy importante o vital que las instituciones de educación a todos los niveles, por supuesto de la educación superior, pues le infundan a los jóvenes esta noción de empoderamiento responsable. No solamente se trata de decir me siento responsable, sino se trata de que los jóvenes se sientan de verdad convencidos y ciertos de que son capaces, esa es la palabra, de que son capaces de construir lo que decidan construir una vez que hay esa primera chispa de responsabilidad y corresponsabilidad, sobre todo. Decir, bueno, pues es que no soy yo, somos todos,
y entonces que tengan el empoderamiento para decir, no solamente soy capaz, sino que también tengo la oportunidad de liderar junto con otros hacia dónde nos vamos a dirigir. Excelente, Roberto, muchas gracias. Palabras muy potentes, profundas, sí, concuerdo totalmente contigo. Pareciera que te conozco de hace muchos años. Me encantó tu ponencia, me encantó la manera como diste tus mensajes a todos los amigos que nos están escuchando. Pues es momento de dar por concluida la sesión. No sé si quieras agregar algo más, Roberto, para dar fin a esta gran ponencia. No, muchas gracias. Bueno, solamente decir que los jóvenes que nos escuchan pueden sentirse afortunados de pertenecer a la comunidad de la UVM, la Universidad del Valle de México. Y como son afortunados, pues también entonces siéntanse optimistas en el sentido de que están siendo parte de una capa privilegiada de personas que por lo mismo de poder entender este privilegio, esta buena fortuna que les otorga estar en la UVM, también pueden devolverle a la sociedad con creces. Y en ese sentido, pues nunca dejen de pensar, nunca dejen de creer en su capacidad de ser agentes multiplicadores de patrimonio que están acumulando de saber, conocimiento y experiencia y capacidad, pero cultivando su empuje, ¿no? Entonces yo diría, pues sí, o sea, que no les amedrente la adversidad, porque esta no es de ahora, o sea, ha existido anteriormente, pero justo porque enfrentamos una importante coyuntura de adversidad y de desafío, pues entonces ustedes pueden volverse de verdad el factor que haga la diferencia entre el país que heredaron y el país que ustedes van a construir. Pues nos vamos con ese mensaje de cambiar, de desarrollarnos, de capacitarnos, de ser los mejores. Muchas gracias, maestro Roberto Martínez. Fue un placer tenerte en la Universidad del Valle de México en UVM Radio. Un saludo muy fuerte a todos nuestros amigos que nos escucharon, a los estudiantes, padres de familia, amigos de la industria, empresarios, amigos del gobierno, etcétera. La Universidad del Valle de México siempre abierta para toda la comunidad. Pues muy buenas noches, que estén muy bien, cuídense mucho y que gocen de cabal salud. Y me despido con el lema de la universidad, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias, buenas noches. Una producción de UVM Radio.